conferencia de prensa. Bueno, buen día. De la CGT. Muchas gracias por venir. Bueno, en principio, digamos, la primera evaluación que tenemos desde el inicio de este paro nacional decretado por la Confederación General del Trabajo a partir de las 0 horas es que ha sido una medida contundente en todo el país, como lo hemos verificado con todos los gremios que han adherido y que están confederados, e inclusive, digamos, con aquellos sectores que se han sumado a la adhesión a esta medida. Caso concreto también de pequeños y medianos empresarios que han decidido llevar adelante un persianazo en adhesión precisamente a la medida de los trabajadores que hasta ahora ha sido contundente. En ese sentido también hemos recibido la adhesión y el apoyo internacional por parte de la Unión Sindical Obrera de España, de su secretario general, también de la Confederación Sindical de las Américas y de la Confederación Sindical Internacional, sumándose a esta jornada de protesta y de lucha que tenemos contra una política económica que precisamente no contiene a los trabajadores y que está pegando fuertemente en su poder adquisitivo, en el ingreso de más trabajadores y ciudadanía general bajo los niveles de pobreza, y precisamente que tiene como objetivo llamar la atención, la protesta, para que el gobierno cambie su manera de actuar en la política económica que está llevando adelante. En principio, esta es lo primero y quedamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran. ¿Qué tal? Buen día. Jorge Sola, ese que está hablando es el secretario de prensa de la CGT, que ha calificado también de contundente la medida de fuerza. En toda la ciudad de Buenos Aires, Puente Porredón, Panamericana, ¿de alguna forma los piquetes y los cortes garantizan el éxito de la medida de fuerza para ustedes? La medida de fuerza es contundente aún sin ese tipo de medidas, a la que nosotros por supuesto no adherimos, no convocamos y no responden a esta Confederación General del Trabajo. Esto es claro, digamos, son sectores que pertenecen más a perfiles políticos que no a gremiales. Aún así, vuelvo a insistir, la medida ha sido contundente no por este tipo de situaciones, sino porque los trabajadores han decidido plegarse al paro en su totalidad. Y esto implica claramente el alto acatamiento que ha tenido la medida, ¿no? Querría saber qué opinión les merecen las declaraciones de algunos dirigentes sindicales en cuanto a lo que iba a pasar si algunos trabajadores salían a hacer su trabajo en el día de hoy. Más allá de que, ya que ustedes dicen que el tema del transporte o de los accesos cortados no dependen del triunfo o del acatamiento del paro, sin saber lo que se generó por lo menos ayer o los días previos al paro. ¿Puedes precisar a quién te referís? Y por ejemplo a Viviani, que salió a decir que si los taxistas salían a la calle iban a tener inconvenientes, algunos afiches en la calle que se encontraron con que si trabajabas se los desafiliaban de los sindicatos. A ver, hay más de 2.000 gremios en todo el país. Las consideraciones que hayan hecho algún que otro secretario general y que ha pedido disculpas públicamente, la pregunta se la tienen que hacer a él. Nosotros no avalamos ningún tipo de violencia que lleve a incitar al acatamiento al paro. De hecho, en cada una de las actividades se ha hecho dentro del marco de paz social que esta Confederación General del Trabajo promociona y lleva adelante. La única garantía que tiene el país para que la protesta social esté encauzada y dentro del marco de paz social es que la Confederación General del Trabajo y los gremios en su totalidad lleven adelante la protesta como lo hemos hecho hoy. Algún que otro caso que haya sucedido no implica ni refleja la totalidad de los trabajadores que están representados por esta confederación. ¿Perdón? Hablar de porcentaje lo tiene que medir alguien que sea el INDEC, digamos, no podemos hacerlo nosotros. La palabra que usamos es contundente porque lo que hemos visto son las calles vacías en las principales ciudades del interior del país, y eso es el reflejo de la cantidad de plenarios que hemos llevado adelante la semana pasada y en el curso de esta semana con las regionales, que nos han transmitido no solo la coincidencia en el diagnóstico, sino también el aval a la medida. Por lo tanto, la palabra que define el paro es la contundencia de la adhesión de los trabajadores. ¿Cree que el diálogo con el gobierno será más difícil ahora después de este paro? Eso dependerá del gobierno. El gobierno tiene todavía 2 años y medio por delante.
y nosotros, como toda vez que estuvimos, somos parte de la solución y no parte del problema, como algún sector del gobierno cree. Verdaderamente nosotros estamos prestos al diálogo como siempre, y ejemplo de esto ha sido todo el desarrollo del año pasado, donde nos hemos acercado, y efectivamente quiero también que queden claro esto: no solamente esto es una medida de protesta para el sector del gobierno, sino también para que tome nota el sector de la oposición política, y también para que el empresariado argentino deje de mirarse el ombligo y deje de hacer mezquindades, como por ejemplo haber firmado un acuerdo de no despedir trabajadores en noviembre del año pasado, y que sin embargo durante todo el mes de enero se produjeron varios despidos, como ustedes ya saben, ¿no? El ministro Triaca dijo hoy que tenían que dejar de extorsionar. Sí. El ministro dijo que hoy tenían que dejar de extorsionar. Sin embargo, hoy en el boletín oficial se publica una medida del Ministerio de Trabajo respecto de las elecciones para los sindicatos. ¿Esto lo toman también ustedes como una extorsión? Yo creo que, digamos, me parece que el ministro de Trabajo, el propio presidente, tiene que sobrevolar todas estas tensiones y tienen que tratar de promover lo que ellos mismos dijeron que venían a hacer, que era unir al país y achicar la grieta. Este tipo de declaraciones, como la del propio presidente hablando de mafias y no mirándose para el lado de donde proviene, implica también abrir otra grieta. Yo creo que en eso me parece que un jefe de Estado, un ministro de Trabajo, tienen que sobrevolar estas tensiones sociales y no promover este tipo de situaciones. No es una extorsión, es un paro que tiene un fin político, sí tiene un fin político. Queremos que cambie la política económica de este país, pero no es un paro con claros fines electorales, que eso no se equivoquen, porque si no estaríamos obligados a hacer paro solamente año por medio. Efectivamente, lo que estamos llevando adelante es la protesta social, que nuestros representados en cada una de las asambleas de bases que básicamente hemos consultado nos llevan adelante, ¿no? Para Pablo Moyano, ustedes hablan de un paro que fue contundente. A ver, ayúdenme a completar una frase. ¿El paro sería exitoso si sucediera qué cosa? Que el día de mañana el gobierno, viendo la contundencia del paro, llame inmediatamente a los trabajadores a una mesa de diálogo en serio, y no lo que pasó este año y medio casi con diálogo que no existía. Era solamente para la foto, lo dijo el compañero Solá, un acta donde los empresarios no lo cumplieron, un acta de un bono de 2.000 pesos que no lo cumplieron, la inflación continúan los despidos, las suspensiones. Creo que si se toma nota de esta contundencia, ya el ministro de Trabajo, en vez de salir a criticarlo, tendría que estar llamando para una reunión en serio para empezar a darle soluciones a los trabajadores. Ahora, teniendo en cuenta las declaraciones que hizo el propio ministro de Trabajo y las declaraciones que hicieron en redes sociales hoy a la mañana diferentes ministros del gabinete de gobierno nacional, ¿usted cree que esto puede llegar a pasar o lo único que hace el paro es seguir? Esperemos en los próximos días, en el mismo día del paro de estas medidas, no creo que llamen al diálogo. Esperemos que se enfríe esto, que en los próximos días llamen y se siguen las agresiones, no a los dirigentes, a los trabajadores. Seguramente las medidas van a continuar, o con movilizaciones o con otras medidas más contundentes. Pero si siguen provocando y no llaman a una verdadera mesa de diálogo, lamentablemente esto se va a ir profundizando, porque no hay una medida a favor de los trabajadores. Ni bien asumió el gobierno, a los 5 minutos el presidente le sacó la retención en Trocampo. Se sacó las retenciones a las mineras. A los trabajadores les iba aplicando el impuesto a las ganancias, despidos, suspensiones, cierre de pequeñas y medianas empresas. Creo que queda claro para qué sector gobierna, no para un solo pequeño sector, que son los que más ganaron y los que siguen ganando. Durante todo el 2016, en un año no electoral, el gobierno llamó permanentemente a la Secretaría de Diálogo y a... Te vuelvo a reiterar, para la foto. En un año electoral se pone directamente enfrente de la Secretaría. Y sí, porque como dijo acá el compañero, en el mes de diciembre se firmó un acta de acuerdo con los empresarios, convocado por el gobierno, para que no haya más despido, y ocurrió totalmente todo lo contrario. Se le dio un año al gobierno para que escuche los reclamos legítimos que se le había dado presentar al gobierno, y no lo cumplió. Y bueno, nosotros también representamos un sector importante de los trabajadores. Y esta es la reacción, no se cumplieron los reclamos, y bueno, por lo menos, por supuesto hay una reacción del sector trabajador. Moyano, sí, acá Catalina TNF. Le quería preguntar si el deseo de querer mantener a la cúpula, a la conducción de la CGT unida, puede llevar a tomar otras medidas de fuerza más para ganarle la iniciativa a la izquierda y al kirchnerismo por encima. Acá lo único que queda claro es que el único que para el país es la CGT. El único que para el país es la CGT, quedó claro.
ni los movimientos sociales, ni la izquierda, ni otras centrales. Quedó claro que el que para el país es la CGT. Seguramente va a haber reuniones del Consejo Colectivo en los próximos días y se discutirá, pero por lo menos esperemos que la jornada termine en paz, que siga con la contundencia del paro y que el gobierno tome nota. Después el futuro se verá. Más allá de diferenciarse de los piquetes, ¿ustedes condenan la represión que ocurrió? Por supuesto. No, la CGT convocó a un paro de 24 horas sin movilización. Lamentablemente la gente de izquierda tiene su modalidad, su forma de salir a la calle, que no compartimos, pero bueno, por supuesto repudiamos la represión a los trabajadores que estuvieron en Panamericana y en cualquier lugar del país, porque es una metodología del gobierno que, envalentonado por la gente, por la movilización del sábado que pedía palos para los trabajadores, ahí tienen. No compartimos, pero repudiamos la represión, por supuesto. No, lo que ahuyentan son las políticas del gobierno en contra de los trabajadores. La baja de la productividad, la baja del salario, los despidos, la apertura indiscriminada de las importaciones que están destruyendo las pequeñas y medianas empresas, eso es lo que ahuyenta las inversiones. ¿Qué pensó usted cuando el presidente habló de mafias sindicales? Perdón, una cosita más, digamos, respecto a las inversiones. A mí me parece que creer que el problema de las inversiones son los trabajadores es precisamente lo que dije antes. Creer que los trabajadores somos parte del problema y no de la solución. Este país es un país el que se levantó con trabajadores y la cultura del trabajo es la que hay que volver a llevar adelante. Pero hay que quedar bien en claro lo siguiente. La cultura del trabajo tampoco implica trabajar sábados y domingos como pide el presidente en contra de los convenios colectivos de trabajo. Porque este país le antecede una lucha obrera que ha logrado una ley de contrato de trabajo, que ha logrado un convenio colectivo en cada uno de los gremios y que efectivamente son lo que hace que cada trabajador pueda tener sus derechos. Todo trabajador quiere estar sindicalizado, porque todo trabajador también tiene sus derechos y hacia ellos va. Entonces, creer que las inversiones no vienen es no saber escuchar y no ver la situación general. Las inversiones no vienen por otras cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía y que a esta altura los famosos brotes verdes todavía ni siquiera han arrancado. Y esos brotes verdes, para que lleguen, para que sean ramas, en el medio van a pasar mucho tiempo. Hay trabajadores que hoy no tienen para llevar el pan a su casa. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo o porque han pasado del trabajo en blanco al trabajo en negro, más del 40%. La línea de pobreza está por arriba del 30%. Entonces, definitivamente, no mirar esto y echarle la culpa a los trabajadores por la falta de inversiones es creer que somos parte del problema y no la solución. ¿Y Moyano qué pensaba cuando el presidente acusaba a la mafia sindical? Sí, hay que decirle al presidente y a que muchos piensan eso, que muchos de esos dirigentes dieron su vida, estuvieron escarcelados para que tuviéramos democracia, ¿no? También hay que ver la parte de todo lo que han hecho muchísimos dirigentes gremiales. También lo dijo en la parte política, que hay mafias políticas. Bueno, si desde que arrancó el gobierno tuvimos el Panamá Paper, tuvimos el de la CIDE arriba con plata que había recibido de afuera, el correo, la vergüenza del correo, y lo de la señora vicepresidenta que cuando se le encontró un dinero que nunca pudo justificar, había que ver dónde está la mafia, ¿no? Una diputada radical ayer presentó un proyecto para limitar la reelección de los sindicatos. Es tanto su derecho, pero eso no corresponde que lo diga una diputada radical. Sería bueno que también hubiera para los diputados, para los senadores, para los intendentes, ¿no? Pero siempre pasa lo mismo. Cuando habíamos algún paro contra gobiernos menemistas, contra la Alianza o contra la misma señora Cristina de Kirchner, también salen todos estos señores a desprestigiar la legitimidad de un paro como es el de hoy. No tienen sin cuidado. Lo último. Sería bueno también que los medios o el gobierno, que cuando manda a ver que solamente el paro está en la Panamericana, hubieran ido al puerto, a los aeropuertos, a una empresa de camiones, a una empresa de trenes, a los colectivos, a los alimentos, están todos parados, esos son los trabajadores. Y no cortamos ruta. Mañana es el cumpleaños de Viviani, ¿lo van a ir a saludar?
A las 15 horas damos la conferencia de prensa en el Vallese. A las 15 horas la conferencia de prensa en el Vallese, la segunda, ¿sí? En el salón. Gracias.